Bienvenidos sean al canal. El día de hoy vamos a hablar acerca del manejo del paciente con intoxicación etílica, es decir, aquel paciente que está en un estado de ebriedad leve, moderada o grave. Vamos a resolver algunas dudas muy importantes, como la cantidad de alcohol aproximadamente que necesitábamos tomar para entrar en estos grados de ebriedad, cuánto es lo tolerable para el organismo, el manejo básico que le debemos dar a estos pacientes y cómo lo clasificamos. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta que la sintomatología principal de la intoxicación etílica es en aquel paciente que ha consumido más alcohol de lo que el organismo puede metabolizar y excretar. Es decir, aquel paciente que tiene mucho alcohol y está en un estado sintomatológico de ebriedad. ¿Cómo suceden estos síntomas y por qué le pasa al organismo esta sintomatología? Lo principal es por esto. El cerebro, recordemos que es uno de los pocos órganos que no requiere insulina como tal para aprovechar la glucosa, esa biomolécula que nos aporta energía para que los diferentes tejidos puedan estar trabajando. En su lugar, el cerebro requiere otra vía metabólica encargada por la tiamina. Y el alcohol lo que hace prácticamente es inhibir esta tiamina, es decir, la que va a ser la precursora de una enzima que se llama tiaminasa para aprovechar lo que es la glucosa. Y pues, ¿qué nos va a dar en consecuencia de esto? Que si no hay tiamina, no hay tiaminasa, y si no hay tiaminasa, el cerebro no puede aprovechar esa glucosa. Prácticamente, entonces, no le puede llegar esa energía esencial al cerebro y no desencadena sus funciones principales como la coordinación, el área visual, el área motora, el raciocinio lógico, entre lo demás que ya sabemos que el cerebro se encarga. Por eso es que suceden estos síntomas principales. Los síntomas secundarios ya son más metabólicos, como la deshidratación, que nos empieza a afectar lo que es el metabolismo renal, y la competencia del alcohol para excretarse y metabolizarse por medio del hígado. Por lo tanto, lo vamos a mantener ocupado excretando esto que reconoce como veneno. Y por eso, cuando acompañamos otros medicamentos de metabolismo hepático u otros alimentos, pues el hígado se va a ver prácticamente mermado, porque eliminar primero le va a terminar dando prioridad en cierta instancia a lo que es el alcohol. Pero si consumimos antes algún medicamento que tenga ocupado en ese momento el hígado, entonces este alcohol va a estar circundante como veneno en nuestro organismo. Por eso la sintomatología principal. ¿Qué pasa cuando consumimos poco alcohol al inicio? Cuando consumimos un poco de alcohol, lo que se empieza a inhibir o estimular en dado caso es el área prefrontal del cerebro. Y esto básicamente va a hacer de que perdamos un poco lo que es el raciocinio, pero aliente más a lo que sean las ideas, la calma y la valentía. Por eso al inicio, cuando están conviviendo y comienzan con una cantidad determinada, muy poca de alcohol, lo principal es que empieza a haber una mayor confianza entre las personas que están consumiendo la bebida. Se empieza a ver un poquito más de valentía, empiezan las ideas medias extrañas o psicodélicas, pero hasta ahí no pasa más. Caminan pues adecuadamente al baño, pues están en la clase, pueden pararse, exponer y no hay ningún problema. ¿Esto cuánto es en cantidad de alcohol? Bueno, si lo transferimos a lo que es porciones, más o menos el cuerpo requiere 1 hora u hora y media para eliminar una cantidad de alcohol que está más o menos al 5%, y si lo transfiriéramos a pues lo que son presentaciones, lo que contiene una lata de cerveza. Es decir, para que tú elimines una lata de cerveza requieres aproximadamente en un adulto de 70 a 75 kilogramos de peso 1 hora para eliminar esa cantidad de alcohol sin que nos intoxiquemos. Si lo transferimos entonces a la intoxicación, quiere decir que más de una lata, es decir, si empiezo a tomar 2, ya el cuerpo se empieza a intoxicar, aunque la sintomatología sea menor. 3, 4, 5 latas, entonces nos van a ir transfiriendo a intoxicaciones más graves, moderadas y lo que son las severas. Vamos ahora con lo siguiente. ¿Cómo pueden hacer ustedes como tip para que el cuerpo resista un poquito más lo que es la cantidad de alcohol ingerido? Les recomiendo entonces ir adecuadamente hidratados, muy hidratados, para que la cantidad de volemia sea mayor. También el consumo adecuado de alguna porción de glucosa, como una manzana, un jugo en determinada ocasión, para que tengan una reserva mayor de lo que es la molécula glucosa. Fuera de todo esto, si ustedes llegan en ayuno, esto va a ser un poquito más peligroso. ¿Por qué? Aproximadamente un 5% de lo que consumen de alcohol se absorbe dentro del estómago. Casi el 90% se termina absorbiendo del intestino delgado.
y la última porción en la porción final del intestino grueso. Quiere decir que casi todo lo que ustedes ingieran de alcohol se va a ver interferido y absorbido en el intestino delgado. Si ustedes van en ayuno, pues el estómago va a pasar más rápido el alcohol al intestino, entonces este se va a absorber más rápido. Si ustedes llegan con algún alimento previo que en ese momento se está absorbiendo en el estómago, es decir, llegan ya comiditos o con alguna botanita, pues por lo tanto va a tardar más en llegar al intestino y este va a tardar más en pasar a lo que es la sangre y va a tardar más entonces en intoxicarlos. Por eso, tip número 1, hidrátense, coman bastante adecuadamente o manténganse consumiendo algún alimento durante el consumo de alcohol. Después de eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Factores que nos van a ayudar en este caso a que el alcohol se metabolice adecuadamente: la hidratación adecuada, que no estén en periodos de ayuno, que el hígado y los riñones estén trabajando adecuadamente y no estar tomando medicamentos que compitan por la excreción y metabolismo renal y hepático. Si ustedes tienen alguna hepatopatía o tienen alguna enfermedad renal, o en dado caso anemia o diarrea, deshidratación, esto va a hacer de que, a pesar de que la cantidad de alcohol sea pequeña, pues el alcohol los intoxique de una manera más rápida. La siguiente pregunta que ponían por ahí es: ¿por qué cuando consumen poco y después salen al exterior sienten como que el alcohol en ese momento potencia su efecto? No es de que esto se va interferido por el ambiente, sino que el alcohol, una vez que ustedes lo ingieren, tarda aproximadamente 90 minutos y entre 60 y 90 minutos en llegar a propiciar los efectos de intoxicación. Por eso es de que a veces ustedes pueden estar sentaditos, están conviviendo, chalala, y después pagan la cuenta en lo que salen, y ya cuando están en el coche o en la calle se empiezan a sentir como que más mareados y bajo los efectos del alcohol. Es porque pasó este tiempo del último consumo a lo que es el periodo de metabolismo de 60 a 90 minutos. Por eso es de que esto pasa. ¿Qué les recomiendo? Pues que si planean entonces consumir de una manera decente porque tienen otros compromisos, pues prácticamente se tomen una lata o una cerveza pues en un promedio de 1 hora por porción. Y antes de salir al exterior, esperen otros 60 minutitos más para que pues ustedes se cercioren de exactamente cuál es su condición cognitiva en ese momento. Ahora, ¿cómo vamos a tratar al paciente en este caso? Lo vamos a dividir en clasificación de intoxicación leve, moderada y grave. La intoxicación leve es aquella que lleva un consumo de aproximadamente 100 a 150 miligramos sobre decilitro, acompañado de una sintomatología de vértigo, lo que es un estado de poca coordinación motora y verbal, pero que puede llegar a ser compensada. Es decir, aquellos pacientes que han consumido aproximadamente, si nos vamos a un consumo del 5% de concentración etílica, aproximadamente 1 litro o 1,5 litros de alcohol. Sin embargo, esto no puede propiciar como tal que el peligro de vida sea inminente para estos pacientes. Simplemente, si llegan a la sala de urgencias, porque comúnmente llegan porque pelearon, se cayeron, se cortaron, es decir, condiciones agregadas a la convivencia, únicamente pues vamos a manejar eso, pero no ameritan estar hospitalizados por lo que es la condición de un estado leve. Si el paciente llega con una intoxicación moderada o grave, es decir, en la moderada un consumo de aproximadamente 200 a 300 miligramos sobre litro, acompañado de vómito, mareo, euforia, entre otras sintomatología, en este caso sí tenemos que mantener al paciente por al menos en observación, dar tratamiento sintomático, porque en el paciente con intoxicación moderada, la sintomatología es la que nos pone en peligro de vida al paciente, es decir, vómito y que el paciente pueda broncoaspirarse con él mismo. ¿Qué hacemos con este paciente al momento de que ingresa al consultorio o a la sala de urgencias? Lo primero es tomar los signos vitales, verificar el estado de alerta, preguntar factores agregados como que no tenga enfermedades hepáticas o renales, que no esté tomando medicamentos que compitan por excreción metabólica hepática como el metronidazol. Y si todo esto está negado, únicamente le podríamos ofrecer el tratamiento sintomático al paciente, como hidratarlo con una solución fisiológica, y si el vómito no es persistente, empezar a proveer vía oral. Si el paciente llega con sintomatología, entonces pues podemos dar medicamentos como metoclopramida para lo que es la sintomatología emética, y pues la hidratación en este caso lo recomendable es que sea con solución fisiológica. En el paciente con intoxicación grave es aquel que llega de 300 a 400 miligramos sobre decilitro de alcohol.
aquellos pacientes que ya llegan con una pérdida del estado de alerta o que llegan con una euforia muy prolongada, que prácticamente pueden estar con un vómito persistente que no los deja ni siquiera descansar. Son estos pacientes que vamos a tener que sí o sí mantener hospitalizados por al menos hasta que retrocedan en la categoría de severidad etílica. Estos pacientes sí o sí tienen que estar con monitorización de signos vitales. Tenemos que auscultar a focos cardíacos porque a pesar de que nuestra presencia no se hayan broncoaspirado, esto nos garantiza que en el trayecto de su traslado no hayan consumido material emético y esto haga que pues prácticamente nos pueda dar una neumonía secundaria a broncoaspiración. Tenemos que vigilar lo que es la cantidad de uresis excretada, que es decir que el paciente está orinando. En este caso sí podemos hidratarlos con una solución fisiológica para empezar, pero posteriormente administrar lo que es glucosa al 5%, un aproximado de 100 mililitros por kilogramo de peso por hora. Y si tenemos que administrar glucosa, entonces obviamente tenemos que meterle tiamina al paciente. La tiamina lo podemos encontrar en varias presentaciones, puede estar en vía intravenosa, en vía intramuscular y pues comúnmente la encontramos en lo que son los multivitamínicos intravenosos que pueden ir combinados directamente en la solución glucosada. Estos pacientes principalmente, pues eso es sintomático lo que es el manejo, pero vigilar también lo que es la excreción renal, el estado de alerta, las características del vómito. Si llegan muy alterados o con mucha agitación les podemos dar haloperidol, pero fuera de eso, este paciente lo importante es que los estemos vigilando de forma presencial para que no se nos vayan a complicar. Cuando el paciente sí tiene que estar, el grave, en un estado de vigilancia mayor, es decir, que podrían llegar hasta estar en una sala de observación de choque trauma para estar vigilados, son aquellos que llegan con un consumo de más de 400 miligramos sobre decilitro y que aparte de eso tienen una depresión significativa del sistema nervioso central y por lo tanto sistema respiratorio, que esto nos va a llevar a que casi tengamos que tomar la decisión o que lo realicemos de un manejo avanzado de la vía aérea en estos pacientes, es decir, intubar al paciente, mantenerlo con vía intravenosa, solicitar laboratorios de apoyo como electrolitos séricos para ver cómo lo compensamos, mantener en ese momento un control estricto de egresos e ingresos de líquidos y pues prácticamente este paciente se manejaría como cualquier paciente en sala de choque, con un control estricto de signos vitales continuos, por al menos. Ahora, esto es lo principal que tenemos que saber del manejo del paciente etílico. Si tienen alguna otra duda que no hayamos abarcado en esto, que es la información pues prácticamente esencial en dado caso, déjenlo en los comentarios para que hagamos un segundo video con más farmacología en este paciente, para que expliquemos con más detenida calma lo que es el paciente grave y el paciente en su manejo de choque. Y pues si no hay otras dudas, les recuerdo que se suscriban a la página y al canal. Vamos a estar subiendo este tipo de videos por al menos 1 o 2 veces por semana, escalas y todo. Así que si tienen alguna duda o algún tema que quieran ver en especial, déjenlo en los comentarios. Sin más por el momento, me despido. Mi nombre es Iván del Rincón. Encuentran mis datos en lo que es alrededor de la página. Y pues espero que de ahora en adelante tengan un poco más de cuidado al consumir alcohol, ya que recuerden que para el organismo es considerado un veneno dentro de todos los que nos tomamos. Así que mucho cuidado, si van a convivir, ya saben aproximadamente cuánto es lo que deben esperar entre porción y porción para que el hígado no esté chambeando de más y no se nos vaya a enfermar antes de tiempo. Me despido, nos vemos.